Bueno, os lo avanzaba al principio del programa y ya está con nosotros la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Burgos, Gloria Bañeres. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Alex. Gracias por estar de nuevo con nosotros. A vosotros, que siempre me invitáis. Y para hablar, Gloria, de un tema que vuelve a la actualidad de vez en cuando, aunque está ahí casi permanente siempre, ¿no? Sí. El tema de los consorcios, porque no hace mucho hablábamos de la renegociación de la deuda de uno de ellos, del Consorcio para la Gestión de la Variante Ferroviaria. Tenemos sobre la mesa el consorcio de Villalonquejar y su futuro, un acuerdo programático entre Ciudadanos y el PP con una comisión de investigación que todavía no sabemos. Luego te preguntaré a ver si sabemos ya cuándo van a ser esas reuniones y sobre todo esto, además, pronunciamientos en diferentes formas y en diferentes sentidos durante los últimos días. Por hablar de un consorcio primero y luego del otro, el pasado viernes, hace prácticamente una semana, enviabais un comunicado, Gloria, hablando del consorcio del desvío ferroviario y hablando de esa calificación de la que ya hemos hecho referencia en otras ocasiones, porque al final es crucial, ¿no?, para determinar si se computa o no la deuda dentro del ayuntamiento. Bueno, primero, antes de nada, es un tema muy arduo, es un tema muy complejo y es muy difícil llegar a los ciudadanos con este tema. Nosotros hemos intentado hacer hasta información a pie de calle con unas mesas informativas y unas octavillas y tal. Hemos escrito algún artículo en los diarios y tal y no conseguimos llegar. Yo me doy cuenta que la gente sabe que flota una deuda, que hay algún problema de endeudamiento importante, pero no acaban de entender porque quizás no sabemos transmitírselo o porque, como decía al principio, es muy complejo. Efectivamente, el problema de los consorcios, aunque son entidades con personalidad jurídica propia, como son parte de esa administración paralela de la que hablamos y dependen del ayuntamiento, pues hemos tenido siempre el riesgo de que la deuda se imputara al ayuntamiento en sí. Y ya cuando se elaboró, primero cuando se estuvo discutiendo el convenio de renegociación de la deuda del consorcio del desvío, en verano ya los técnicos ya anunciaban esta posibilidad. Primero, que cuando se estaba asumiendo por parte del ayuntamiento con ese convenio, en concreto el ferroviario, 48 millones que iban a imputar como deuda. Por el concejal de Hacienda eso se negaba esa evidencia que decían o que ponían de manifiesto los técnicos y decía que no, que simplemente aquella cantidad que nos comprometíamos año por año, que eran 3.610.000. El tiempo, por desgracia, les ha dado la razón a los técnicos y ya se ha imputado en el presupuesto que hemos aprobado inicialmente los 47.700 ya como deuda del ayuntamiento. Pero ¿qué pasaba? Que ya advertía el interventor en un informe cuando el primer borrador de proyecto de presupuestos de diciembre, que quedó paralizado por el problema de la moción, y luego ya volvió a insistir en febrero para ya el proyecto que se aprobó inicialmente, ya advertía que la clasificación estaba siendo objeto de revisión. Vale. Hay una especie de inventario de de entidades del sector público y en relación con el Ayuntamiento de Burgos, entre otras, estaba este consorcio y el de Villalonquejar. Y el del desvío ya estaba clasificado en su día, en el año 2014, como sociedad no financiera. Entonces, hasta ahí no computaba su deuda, los 167 millones de deuda. Pero resulta que, a pesar de que ya advertía el interventor que iba a caer en cualquier momento una nueva clasificación y que podía ser clasificada como administración pública, en cuyo caso ya los 167 millones sean deuda viva del ayuntamiento, pues efectivamente nos hemos enterado, porque es un registro público al que puedes acceder en una página web del Ministerio de Administraciones Públicas, y decía que efectivamente ya se había clasificado, en principio, con efectos desde el 1 de enero del 2017, pero esta misma mañana me confirmaba el interventor que realmente tuvieron la comunicación el 28 de diciembre. Claro, yo soy concejal y soy miembro del Consejo Rector del Consorcio, y a mí nadie ni a mí ni a ningún compañero, supongo, de la oposición, nos habían comunicado esta eventualidad. Entonces yo entiendo que siendo tan importante, y aunque al parecer, según decía el señor Foronda, se estaba intentando revertir esa situación y luchar porque al final, con la reestructuración, solo se nos imputaran 48 y no los 167, pero bueno, entiendo que nos tenían que haber dado algún tipo de explicación. Entonces denunciábamos dos cosas en ese comunicado del viernes pasado. De un lado, la gravedad de la situación, las consecuencias jurídicas que podían derivarse de una intervención o de un plan económico-financiero para el ayuntamiento y sobre todo la falta de transparencia y el habernos ocultado esta información trascendental. Hemos aprobado un presupuesto sin tener conocimiento de todo esto, ¿no? Pero es que a mayores, aunque tú querías hacer diferencia, que está bien, pero bueno, yo ya me adelanto en el argumento, está pendiente de clasificar el de Villalonquejar, que ya esta mañana nos confirmaba el interventor que ya han recibido la notificación de que ya se ha considerado administración pública. También es cierto que nos decía que al parecer sí que se va a revertir la situación del otro convenio, del otro consorcio, y en principio solo se imputarían los 48 millones, pero
con efectos para el año 2016, lo que va a suponer que en la liquidación del presupuesto del 2016 tenga que hacerse una serie de reajustes. Por otro lado, nos dice el interventor que esa clasificación es provisional, se va a revisar año a año, y como hay un calendario de ventas de inmuebles del ayuntamiento, pues se revisará, y si no se cumple ese calendario podría imputarse finalmente la deuda. Pero es que el de Villalonquéjar ya nos han clasificado como administración pública y tiene una deuda de 112. Entonces, a ver qué pasa ahora con el de Villalonquéjar. Los efectos todavía, ni las fechas de efectos no tenían conocimiento. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues que entramos en un plan económico-financiero y que para la reestructuración del de Villalonquéjar y para cualquier endeudamiento a mayores ya nos va a tener que autorizar la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León. Ahí quería llegar yo porque al final, para que la gente nos entienda cuál es la repercusión directa, qué es lo que va a suponer al final o en qué va a limitar al ayuntamiento el hecho de que se computen ambas deudas, una y parte de la otra, final... En principio ya requerimos de autorización, ya tenemos una libertad más limitada, estamos más encorsetados y ya no podemos hacer pues una política local de forma arbitraria ni autónoma. Por otro lado, la ley establece unos porcentajes distintos de endeudamiento y cada uno, según en qué abanico te encuentres, tiene unas consecuencias u otras. En principio, si solo imputamos esos 48 millones del consorcio del desvío, superaríamos el 75%, pero no alcanzaríamos el 110%, con lo cual entraríamos en un plan económico-financiero que a mayores tampoco tiene que ser tan grave, pero sí que, estamos limitados, requerimos de unas autorizaciones, no podemos endeudarnos a mayores y además, pues estamos sujetos durante 2 años a una serie de condicionantes legales. En el momento en que se nos imputen, si se nos llegan a imputar los 112 de Villalonquéjar, ya superamos el 110%, a lo mejor tenemos que entrar en un plan de ajuste y ya supone una intervención per se del ayuntamiento. Si la situación es tan delicada, Gloria, ¿cómo es posible que el concejal de Hacienda reste importancia en un primer momento a esos 40 y tantos millones que se van a computar y reste también importancia de alguna forma a la situación que atravesemos, aunque quiera agilizar esa reestructuración de la deuda que dice que es la única solución que existe para el de Villalonquéjar? Yo creo, esto es una apreciación, por supuesto, porque como no nos han dado la información no hemos podido tampoco compararla ni discutirla con él en el seno del Consejo Rector, que hemos pedido un consejo extraordinario para que nos den una explicación, pero yo he entendido, cuando se han precipitado todos estos acontecimientos, que nos empujaban a la reestructuración porque querían acogerse a ese planteamiento de solo nos imputamos parte y el resto con cargo a venta de terrenos o de parcelas, supongo que precisamente para evitar que nos clasificaran como una administración pública. ¿Qué pasó? Teníamos ayer creo era, o el lunes, perdón, es que ya no sé bien qué, el miércoles, teníamos un consejo rector de Villalonquéjar para tratar el tema de la reestructuración y se suspendió. Entonces yo me imagino que quizás porque ya habían recibido la notificación de que éramos administración pública, que yo entendía que lo que pretendían era evitar esa clasificación mediante la reestructuración, supongo, pero bueno, en todo caso es un parecer. Al final, yo no sé si la percepción que tenéis desde Ciudadanos es que, aunque solo se compute parte y haya que llevar a cabo esas revisiones, sea prolongar al final la agonía, porque al final el ayuntamiento de una forma o de otra tiene que estar supeditado a vender en un caso unos activos que igual no tienen venta. No, es que de hecho, mira, en el consorcio del desvío la situación quizás no es tan desesperada, sí que vamos haciendo algunas ventas y bueno, pues más o menos podemos tener una esperanza, se ve una luz, pero es que en el caso de Villalonquéjar es que no vendemos nada. Yo en los últimos consejos a los que hemos acudido se nos plantean empresas interesadas, contratos de opción de compra que dan una cantidad pero se comprometen en un plazo de 7 meses o de 12 incluso, allá formalizaremos la escritura en su día y elevaremos a escritura pública, entonces no se consolidan ventas, tenemos muchísima competitividad, la Junta de Castilla y León está dando el suelo industrial muy barato, tenemos en provincias limítrofes que están hasta cediendo gratuitamente o a 3 euros el metro cuadrado, como en el polígono que está lindando con Miranda, entonces somos tan poco competitivos que nos hace presumir que no vamos a poder vender o no vamos a poder cumplir ese calendario. Y en la reestructuración lo que se plantea, al igual que en el desvío, es que siempre que no se pueda vender o no se cumpla ese calendario, el ayuntamiento al final tiene que venir a hacer aportaciones. En medio de todo este debate, un acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Popular para evitar la moción de censura, que tiene uno de los puntos, lo decíamos en los informativos, que plantea intentar evitar la revisión, la reestructuración de la deuda del consorcio de Villalonquéjar. Las últimas declaraciones del equipo de gobierno apuntan sí o sí a esa reestructuración, dice que se han agotado todas las vías. Yo no sé si se han producido conversaciones, si se ha intentado, si tenéis conocimiento de que se han barajado otros planteamientos. Ni nos hemos juntado, ni lo hemos hablado, ni se han estudiado, que nosotros sepamos.
Nosotros hemos solicitado a través del concejal de Hacienda, porque así como en el consorcio del desvío es consejero delegado, en el de Villalonquejar no existe esa figura, pero bueno, está allí y al fin y al cabo es el concejal de Hacienda, entonces a través de él presentamos sendos escritos para que se le requiriera al interventor para que informara en varios sentidos, ¿no? Y nosotros lo que hemos pretendido, y oí el otro día las declaraciones del señor de Foronda, que yo me había encerrado en la postura del famoso concurso de acreedores. No, yo dije que era una posibilidad que se me parecía o presentaba como idónea o que podía ser buena y que en todo caso se descartara, pues se estudiara y se descartara en su caso. Pero es que en su momento en el consorcio del desvío ya propusimos otra, que yo creo que era la mejor. De hecho, no nos oponíamos a la reestructuración en sí, si al final a veces no te queda más remedio, sino que decíamos, vamos a ver, somos 3 entidades consorciadas, todos hemos estado comiendo de este pastel, pues ahora todos apoquinemos. Y pretendimos que haciendo el uso del voto mayoritario que teníamos los concejales en ese consejo, pues a obligar al resto de entidades, que eran 2 en ese caso, la Fundación Caja Burgos y Fundación Caja Círculo, a que ellos también colaboraran en el sostenimiento de esa reestructuración. Esa era otra vía. Entonces, al final lo que pretendemos es que se examinen todas y que si no queda más remedio se haga la reestructuración, pero que agotemos esas posibilidades. Por eso en ese acuerdo de 5 de enero acordamos o empujamos al PP a asumir el compromiso de sentémonos en una mesa y estudiemos a ver si hay otras fórmulas mejores. O qué ha pasado en Valladolid, que en el momento que ha dicho el Ayuntamiento, pues nos vamos a un concurso, 400 millones de euros, ha venido Adif, ha venido Fomento, han dicho no, y los han puesto encima de la mesa para poder pagar a los proveedores, entidades bancarias, a quienes sean los acreedores de esa entidad. Entonces, ¿por qué nosotros no agotamos, por ejemplo, esa vía de negociación en Madrid? No lo sé, que a lo mejor no hay, pero yo he pedido siempre que se agoten todas. A mí no me consta que se haya estudiado, que se haya pronunciado nadie sobre eso, ni que se haya hecho un estudio. Y si lo tienen, pues que nos lo enseñen. Tras el pronunciamiento de Ciudadanos el pasado viernes a través de ese comunicado y las declaraciones que se habían hecho al respecto, el concejal de Hacienda se ha mostrado muy enfadado precisamente por esa postura y ha llegado incluso a pedirte, Gloria, que te marches del ayuntamiento porque dice que no estás trabajando en favor de los ciudadanos. Pero es que no sé ni cómo, es que me hace gracia el señor de Foronda, porque primero las formas me parece que le fallaron, pero no voy a entrar ahí porque al final si no entraríamos los dos en un cruce de reproches y tampoco es eso. Vamos a ver, nosotros hacemos oposición y entonces nos está pidiendo a la oposición que dimitamos el equipo de gobierno por sacar a la luz algo que ellos estaban ocultando. El 28 de diciembre tienen esta información y no nos la facilitan ni como concejal ni como consejera del Consejo Rector. Y entonces cuando accedemos a la página web del Ministerio y vemos que ya somos administración pública, que me dio un vuelco al corazón, dije, pero si ya tenemos 167 millones, si acabamos de aprobar el presupuesto de forma inicial. Entonces es cuando lo sacamos a la luz, pedimos una explicación. Y entonces dice que no trabajamos por la ciudad, si estamos intentando y rogando información y vamos por los pasillos y hoy, esta misma mañana he estado pues como 1 hora hablando con el interventor, otros días cuando he podido también le he pedido información al respecto porque no se nos da de forma transparente. Si eso, yo pienso que eso es una forma de trabajar en oposición y creo que es sacar a la luz lo que tenían que haber sacado a la luz ellos, lo que pasa que creo que les ha molestado. Decía Salvador de Foronda que la situación no era tan mala, pero que había que ir a la reestructuración y que le daba igual acuerdo programático, moción de censura, cualquier posicionamiento, que él tenía claro que era la única solución viable y por lo que había que apostar. Bueno, pues bien, pues que vengan y nos la plantee, el interventor también tendrá algo que decir y la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León tendrán algo que decir y lo que digan ellos habrá que asumir y lo que diga el Ministerio de Hacienda, etcétera, o sea, y nosotros tendremos que asumir eso. En todo caso, no sé por qué apelan a la responsabilidad y nos empujan a una reestructuración si con los votos de las entidades bancarias, vamos, de las consorciadas, con los votos del PP e incluso la abstención ya del PSOE que va de la mano con ellos en este tema, obviamente porque arrastran los dos el pecado y la culpa, los unos tuvieron en su origen el problema, los otros lo consolidaron con el transcurso del tiempo, con las distintas reestructuraciones, entonces ellos van de la mano en este tema, si no les hace falta más. En medio de todo esto, Gloria, además, esa comisión de investigación para analizar cómo se han gestionado estos 2 entes durante los últimos años, lo veíamos como en ese segundo intento, en un salón de plenos, se aprobaba dicha comisión. ¿Qué sabemos de la misma? ¿Cuándo va a haber reuniones? El tiempo corre. Nada, no sabemos nada, nadie nos ha convocado, quedó constituida. En una junta de portavoces le dijimos al secretario que a ver cuándo nos iban a convocar.
y que él bueno, lo que nos trasladó, y bueno, yo le creo, él entendió que no habíamos dejado conformado cómo iba a funcionar, ni con cuántos miembros, ni cómo. Entonces le recordamos en Junta de Portavoces que ya, si bien a lo mejor la proposición de Imagina era un poco parca en ese sentido, se amplió con la que ya habían presentado conjuntamente en octubre con los socialistas, quedó constatado así queda en el acta del Pleno, y que ya estaba conformado cómo tenía que funcionar, sesiones, etcétera. Y dijo, bueno, pues ahora que ya me lo habéis aclarado, ya convocaré. Hasta hoy. ¿Hay algún plazo que maneje Ciudadanos para que comience la comisión o para que sea la fecha límite, como para decir, bueno, hasta aquí hemos llegado porque al final es algo que habíamos pedido que se solucionase durante las primeras semanas y estamos ya en marzo? Bueno, sabéis que en aquel acuerdo de 5 de enero se hablaba del 31 de enero en concreto para esto y algunos otros asuntos también. Pues obviamente estamos ya hoy a 2 de marzo, no se ha hecho, pero por ahora, por de pronto que se pongan en marcha. Si no es el 31 de enero, será el 31 de marzo, pero que se pongan en marcha, porque a mí lo que me importa no ya es el plazo en sí, sino que se haga, ¿no? Hablando de plazos, decía también Javier Lacalle ayer mismo, en relación a ese acuerdo con Ciudadanos, que estaba muy satisfecho con el grado de cumplimiento de los acuerdos y que estaba convencido de que a final de marzo, cuando se realizase ese primer balance de cumplimiento, se iban a poder demostrar que muchos de los puntos ya estaban cumplidos en estos primeros 2 meses y medio. Pues igual que los acuerdos plenarios, que dijo que habían cumplido hasta un 70%, ¿no? Yo cuando lo escucho, pues es que ya me sonrío y todo, porque es que me encanta, pues es que él tiene que cumplir, él dice que lo ha cumplido y que está muy satisfecho. Pues bueno, el día 31 de marzo nos sentaremos y veremos. Bueno, 10 días antes creo que nos tienen que pasar una especie de informe sobre cómo ellos ven que se ha ido cumpliendo esos compromisos, y luego el día 31 pues desde el partido se hará una valoración a ver si efectivamente hay un grado de cumplimiento satisfactorio. El alcalde iba más allá y decía, el acuerdo prevé que se puedan hacer valoraciones de todos estos puntos durante los próximos o durante estos 2 años y medio que quedan de legislatura. ¿Es algo que se contemplaba en esa firma? Yo no lo tengo ahora de memoria en la cabeza. Me acuerdo que, por ejemplo, para el tema del posicionamiento antitransfugismo y de la comisión y de la mesa de trabajo sobre los consorcios, creo que se ponía el plazo el 31 de enero. El tema había cosas que no se les ponía un plazo, pero tampoco hemos visto ninguna voluntad de ponerlo en marcha. Y luego había un plan de dinamización del comercio y el de mayores, que bueno, el de mayores al final vino a colación del último presupuesto, del último pleno, porque lo trajo el Grupo Socialista, y el de plan de dinamización no ha tenido ninguna repercusión tampoco en los presupuestos, entonces este año ya no se va a cumplir. Decía el alcalde también que un acuerdo de estas características tiene 2 partes, que ellos han cumplido porque son gente seria, que ahora queda la parte de Ciudadanos. Bueno, la parte de Ciudadanos yo creo que era interrumpir el proceso de moción de censura. Esa fue nuestra parte y nosotros sí que la cumplimos. ¿Está informando o está informado Ciudadanos a nivel regional o a nivel nacional de lo que está sucediendo en torno a este acuerdo programático? ¿Hay una supervisión, no sé si semanal, mensual, de aquello que podáis trasladar? No es una cosa oficial, ni sistemática, ni regular, pero sí que de vez en cuando, porque tenemos contactos como grupos, como partido, como unas jornadas, y sí les vamos teniendo al día de ese problema. Lo que pasa es que ellos mantienen el famoso 31 de marzo y dicen, bueno, ya nos sentaremos en ese momento a hacer una valoración total. ¿Cómo sienta al Grupo Municipal de Ciudadanos declaraciones como la del otro día del portavoz municipal socialista diciendo, además de su concejal también Antonio Fernández Santos, diciendo que solo darán una solución al consorcio de Villalonquéjar en caso de que el alcalde salga, rompa ese acuerdo programático en el punto de los consorcios y ellos entonces se pondrán a trabajar también manos a la obra? De un lado, no creo que les haga ni falta, porque por los votos que tienen en el Consejo Rector, bueno, luego, claro, a efectos de convenio sí que hay que ir al Pleno, ahí sí que requerirían del apoyo de los socialistas, pero bueno, pues que el señor Fernández Santos, que tiene muy claro a dónde va y los objetivos que tiene. El señor Fernández Santos pretende eliminar a un competidor en la oposición, que somos Ciudadanos, intenta romper todos los lazos entre el PP y Ciudadanos para ningún acuerdo. Cuando fuimos a hablar de presupuestos, que no llegamos nunca a hablar, nos encontramos con que los socialistas dijeron, si queréis un acuerdo de presupuestos, ni agua a los de Ciudadanos. Por otro lado, cuando han tenido un interlocutor que no les ha interesado, como era el señor Antón, pues enseguida han colocado a la señora Conde. Cuando en el tema de movilidad no se salen con la suya, ya están denunciando que a lo mejor el señor Berzosa no lo está haciendo y que preferirían que estuviera la señora Conde.
Y entonces, bueno, pues al final es controlar ellos desde la oposición y que yo todo esto a veces digo, los votantes socialistas entenderán este acercamiento y este control y este ir mano a mano entre los del PP y los socialistas, no sé yo sus votantes al final cómo les van a valorar esta actitud. Gloria, conocíamos hoy que el pleno del mes de febrero se va a retrasar una semana, se va a llevar el día 17 creo, precisamente para llevar a cabo esa aprobación definitiva del presupuesto. ¿Lo que suceda durante los próximos días puede condicionar ese presupuesto que ya se ha aprobado de forma inicial respecto a los consorcios, a esa deuda? ¿De alguna manera puede repercutir en esa aprobación en definitiva? En principio, tal y como me explicaba esta mañana el interventor, los 48 millones se van a imputar al año 2016, aunque los tenemos que pagar durante el año 2017, a efectos de liquidación del presupuesto del 16. En principio eso, como ya está incluido, creo que no afectaría. Pero claro, según qué consecuencias se derive de la clasificación del de Villalonquejar, yo creo que sí, porque de un lado, si nos imputan toda la deuda, tendrá que tener algún reflejo en el presupuesto como deuda pública, los 112 billones. Y si al final, aunque esa imputación no fuera inmediata, pero hacemos una reestructuración, incluimos los 28 millones de no sostenible, ¿cómo se va a incluir en un presupuesto que no lo ha contemplado? No sé cómo van a articular todo eso. Quizá por eso corren tanto, supongo. Estaremos pendientes, Gloria. Gracias por estar con nosotros, vosotros, por aclararnos estas cuestiones, porque además son arduas y muy complejas, y estaremos pendientes y espero que nos veamos pronto con nuevas noticias en relación a estos temas. Muy bien. Gracias y nosotros continuamos.